Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit recibe nueva propuesta de proyecto con una condición inesperada. En los últimos días, el mundo del espectáculo turco ha sido sacudido por una noticia que ha capturado la atención de todos los seguidores del cine y la televisión. El reconocido actor Burak Özçivit ha recibido una propuesta para protagonizar un nuevo y ambicioso proyecto televisivo. Sin embargo, lo que realmente ha sorprendido a todos no es solo la magnitud del proyecto, sino la condición que Burak puso para aceptarlo, que la actriz principal sea Neslihan Atagül. Según fuentes cercanas a la producción, la oferta fue presentada a Burak hace tan solo una semana. Al principio, el actor escuchó atentamente los detalles del guión, la duración del rodaje y el equipo técnico. Todo parecía perfecto, pero Burak, con su conocida seriedad profesional, respondió con una frase que dejó a todos en silencio. Acepto, pero solo si Neslihan es la protagonista femenina. Esta declaración generó una mezcla de sorpresa y emoción en el equipo de producción. No era un secreto que Burak y Neslihan habían tenido una química increíble en sus colaboraciones anteriores, especialmente en la exitosa serie Kara Sevda. Su interpretación en aquella producción aún permanece viva en la memoria del público, especialmente entre las mujeres de mediana edad que siguieron con devoción cada episodio. El director del nuevo proyecto, Mehmet Yılmaz, comentó en una reciente entrevista: "Cuando Burak me dijo eso, pensé que estaba bromeando. Pero luego vi en sus ojos que hablaba muy en serio. Me dijo que si íbamos a contar una historia fuerte y emocional, entonces necesitábamos a alguien que pudiera igualar su energía en pantalla. Y para él, esa persona solo podía ser Neslihan". El dilema surgió en ese instante. Neslihan Atagül no estaba en la lista inicial de actrices consideradas para el papel. De hecho, la producción ya estaba en negociaciones avanzadas con otra actriz reconocida. Pero tras la firme postura de Burak, el equipo tuvo que reevaluar su decisión. Las reuniones se intensificaron y el productor ejecutivo llamó personalmente a Neslihan para presentarle la propuesta. Según una fuente del canal, ella escuchó con atención y respondió con una sonrisa: "Si Burak está dentro y si la historia es tan fuerte como dicen, no veo por qué no aceptar. Él es un compañero en el que confío plenamente". En menos de 48 horas, la decisión fue tomada. Mehmet Yılmaz confirmó a la prensa: "Hemos decidido aceptar la condición de Burak. Neslihan será nuestra actriz principal. Y con esta dupla, estamos seguros de que la serie será un fenómeno". La noticia no tardó en volverse viral. Las redes sociales se inundaron de mensajes de entusiasmo, nostalgia y expectativa. Fans de todo el mundo comenzaron a compartir escenas antiguas de Kara Sevda, clips de entrevistas y montajes dedicados a la química inigualable entre Burak y Neslihan. Incluso algunos medios internacionales hicieron eco de la noticia, destacando el regreso de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Mientras tanto, la producción ya se encontraba en plena fase de preparación. El equipo de guionistas comenzó a trabajar a contrarreloj, adaptando el libreto para aprovechar al máximo el potencial de esta dupla estelar. Mehmet Yılmaz, el director, no escatimó en esfuerzos para rodearse del mejor equipo técnico disponible. La serie, aún sin título oficial, fue descrita como un drama romántico con tintes psicológicos, centrado en la historia de dos personas marcadas por el pasado que se reencuentran en circunstancias inesperadas. Burak, en una breve declaración a la prensa, comentó: "Lo que me atrajo de este proyecto es su profundidad emocional. No es solo una historia de amor, es una historia de redención, de enfrentarse a los propios demonios. Y sé que junto a Neslihan, podemos transmitir esa intensidad con autenticidad". Por su parte, Neslihan también expresó su entusiasmo: "Volver a trabajar con Burak después de tantos años es como cerrar un círculo. Nuestra conexión en pantalla siempre ha sido honesta, y eso el público lo percibe. Estoy emocionada por lo que viene". La serie será grabada en distintas locaciones, incluyendo Estambul, Capadocia y una pequeña villa costera en el mar Egeo. La diversidad de escenarios promete no solo una narrativa sólida, sino también una propuesta visual cautivadora. Las primeras imágenes del set, filtradas hace apenas unos días, muestran a Burak y Neslihan ensayando una intensa escena frente al mar. Las expresiones, los gestos, incluso el silencio entre líneas, todo parecía indicar que la magia seguía intacta. Además del impacto mediático, este proyecto ha generado expectativas a nivel comercial.
Varias plataformas internacionales ya han mostrado interés en adquirir los derechos de distribución. Se rumorea que Netflix, Amazon Prime y una conocida cadena española están compitiendo por asegurarse la transmisión en sus catálogos. De concretarse estas negociaciones, no solo sería un hito para la televisión turca, sino también una oportunidad de oro para los actores de proyectarse aún más a nivel global. El estreno está previsto para el otoño, y aunque los detalles se mantienen en secreto, se ha confirmado que la serie contará con al menos 24 episodios en su primera temporada. Cada capítulo tendrá una duración de entre 90 y 120 minutos, en la clásica tradición de las telenovelas turcas. En paralelo, las campañas de promoción ya están en marcha. Las cuentas oficiales en redes sociales de la producción publican teasers enigmáticos, con frases como a veces, el pasado regresa para darnos una segunda oportunidad o hasta donde llegarías por el amor que creíste perdido. Los fans responden con teorías, fanarts y hasta nombres sugeridos para la serie. Entre tanto entusiasmo, también ha habido espacio para la controversia. Algunos seguidores de la actriz originalmente considerada para el papel femenino han manifestado su descontento, alegando que fue injustamente desplazada. Sin embargo, desde la producción aseguran que las decisiones se tomaron pensando siempre en la fuerza narrativa y el impacto emocional de la historia. Un miembro del equipo de casting declaró, no se trata de favoritismos. Burak y Neslihan tienen algo que no se puede fabricar, conexión. Y eso es exactamente lo que este proyecto necesita. No podíamos dejar pasar la oportunidad de reunirlos nuevamente. Lo cierto es que, más allá de las opiniones divididas, hay una verdad innegable: el regreso de esta pareja actoral ha reavivado la pasión por las producciones turcas, tanto dentro como fuera del país. En foros de Brasil, Argentina, España y México, los fans ya se organizan para ver el estreno simultáneamente y comentar cada episodio en vivo. Incluso se están planificando fiestas temáticas en varias ciudades para celebrar el regreso de Burak y Neslihan a la pantalla chica. Mientras se acercan las fechas clave del calendario de producción, el ambiente es de total concentración. Ensayos intensos, diseño de vestuario, construcción de sets, cada detalle está siendo cuidado al máximo para asegurar que el resultado esté a la altura de las expectativas. Y aunque ninguno de los protagonistas ha revelado demasiado, en una reciente entrevista Burak dejó caer una frase que emocionó a todos: lo que estamos creando aquí es más que una serie. Es una experiencia. Y espero que el público la sienta así también. Con cada nuevo avance, se confirma lo que muchos ya sospechaban: este proyecto no será uno más. Será una historia para recordar, una que probablemente marcará una nueva era en la televisión turca. Y todo gracias a una condición inesperada, pero perfectamente comprensible, que, para contar una historia de amor tan intensa, Burak necesitaba a su compañera de siempre. Y ahora, solo queda esperar. Porque si algo hemos aprendido del pasado, es que cuando Burak y Neslihan se unen, la magia ocurre. Gracias por acompañarnos una vez más. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu comentario. ¿Qué piensas de esta sorprendente dupla? ¿Crees que será otro éxito inolvidable? Queremos saber tu opinión.